Hoy vamos a ver acerca de la violencia. ¿Qué influencia tiene la violencia con nuestra salud mental? ¿Influenciará? ¿Tendrá repercusión positiva, negativa? ¿Y cuánta repercusión tendrá? Bueno, vamos a ver en esta noche, durante esta jornada, este tema que para nosotros quizás puede ser ya repetitivo. Miren, el 48% de los niños y niñas justifican la violencia. ¿Cómo así justifican? Dicen, bueno, yo merecía que mis padres me castigaran, que realmente me trataran de esa manera, ¿no? Y hay un concepto que algunos padres tienen con sus hijos, ¿no? Le estoy pegando, lo estoy castigando, pero no le estoy haciendo daño. Y hay que tener mucho cuidado en el concepto de la disciplina. Como hemos visto durante esta semana, la gran mayoría de los traumas que el ser humano tiene, los forma o los desarrolla o los asimila, especialmente cuando son niños. Es difícil tener traumas ya de adultos, puede haber, claro, pero el 90-95% de traumas que un ser humano lleva, los carga, los tiene, algunos conscientes, como hemos dicho, y la mayoría inconscientes, han sido dados cuando eran pequeños. Y el maltrato que existe con los menores de diferentes ámbitos es uno de los causantes para esos traumas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Quizás estoy hablando para alguien que todavía no es padre, pero el hecho o el resultado de lo que usted es ahora, yo veo aquí muchas personas ya adultas, mayores de edad, quiere decir que es el resultado de cómo fue criado, cómo fue disciplinado, cómo es. Y vemos en la consecuencia de nuestra sociedad que el abuso físico, el abuso emocional y psicológico es terrible. Y miren, ¿cuántos tipos de violencia existen? Existen 4 tipos de violencia específicamente enmarcados. El primero es la violencia mayormente conocida, la física, ¿no? Cuando hay golpes en el cuerpo, peñiscones, jalones de cabello, ¿no? Patadas, puñetes y entre otros. Violencia física. También está otro tipo de violencia del cual casi tampoco no se quiere hablar o no se menciona, pero que es el índice muy grande, que es la violencia sexual, ¿no? Cuando hay un acoso de una persona en un entorno, ¿no? Y viene con tocamientos, exposiciones, etcétera, y otras cosas más. El otro tipo de violencia es la violencia psicológica, que no tiene nada que ver con la parte de arriba, que es la parte física, donde tiene que ver contacto, pero la parte psicológica es una cuestión de violencia más verbal. Y no tiene que ser solamente verbal, o sea, de palabras. También puede haber violencia psicológica con la manera gestual. ¿Ok? El rostro puede decir muchas cosas, la mirada, etcétera. Y la violencia psicológica son los insultos, amenazas, burlas, humillaciones, ¿no? Y toda esta circunstancia. También hay tipo de violencia económica. Interesante. ¿En qué significa esto? Cuando alguna persona quiere cumplir sus obligaciones, ¿no? Alimentarias. Mira, yo te quiero mucho. Y esto a veces se encuentra cuando hay parejas que no se llevan bien, o quizás el matrimonio está roto, ¿no? Y los hijos están en medio. El padre aparentemente cumple fisiológicamente, físicamente, pero están restringidos, castigados, entre comillas, ¿no? De manera económica. También a veces la esposa. Yo le contaba a una persona cuando yo estaba visitando en unas semanas pasadas, y les contaba la situación en otro lugar donde yo estuve también viviendo, donde yo visitaba y encontraba situaciones interesantes. Encontraba personas que querían conocer de Dios, querían escuchar más acerca de las cosas que veníamos a enseñar, pero que le decíamos, mira, ¿por qué no sales o dejas abrir la puerta para poder conversar en tu casa? Y nos dábamos cuenta, y ella misma nos decía, porque era una dama, mire, la puerta está con llave porque mi pareja lo deja así.
no era una condición ajena, porque la situación donde estábamos o el lugar donde estábamos era similar. Y todo esto tiene que ver con la violencia. ¿Tendrá repercusión la violencia para con nosotros? Miren, yo quiero mencionar también algunas cosas, ¿no? De todas estas violencias, tristemente, estos actos normalmente suceden en un entorno cercano. Y eso es lo más triste. Sucede en un entorno, ya sea de los padres, cuando a veces hay violencia física por el castigo y la disciplina, o de repente cuando hay una violencia sexual, cuando hay un cercano familiar, o a veces maestro, hasta a veces líderes religiosos que puedan haber, y surge normalmente en un entorno cercano, psicológico, a veces en el entorno del colegio, en el entorno de los amigos, también los padres, etc. Y eso es lo más triste. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ciertas condiciones podemos encontrar aquí. ¿A dónde nos llevan las violencias de diferentes tipos que hay? Bueno, ayer hablamos del trastorno de estrés postraumático. Obviamente que es alguien que tiene o sufre un tipo de violencia, va a tener un trastorno de estrés postraumático. Y hemos visto ayer, si quiere aprender, vea el video de ayer o lea la revista, cuáles son las repercusiones por las que va a llegar si es que tiene a obtener el trastorno de estrés postraumático. Va a tener ansiedad. Mira, prácticamente el que sufre violencia es candidato a tener todos los trastornos, todas las enfermedades mentales, trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, baja autoestima, dificultades para relacionarse con los demás, etc. Qué triste, pero la realidad de nuestra sociedad es esa. ¿Por qué algunos padres resultan que de repente realizan algún tipo de violencia? ¿Por qué? Porque es el resultado de la manera en que fueron criados. Como les dije en un inicio, nosotros somos lo que vinimos a ser o lo que hemos sido antes. Si yo he sido criado con palo, pienso de que mis hijos también van a ser criados con palo. Yo he sufrido, yo quiero también que otros sufran, consciente o inconsciente. Y vamos a ver a la luz de la Biblia algunos aspectos interesantes. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice concerniente a estos tipos de violencia. ¿Está bien? Pero antes de abrir la Biblia, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos ayude a discernir lo que tiene para con nosotros esta noche. Vamos a orar. Querido y amado Dios, gracias por permitir que esta noche podamos estar aquí para poder ya casi terminar este curso. Hoy vamos a hablar acerca de la violencia y cómo esta influye en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra vida. Acompáñanos para poder entender lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a ver algunos textos bíblicos. Vamos a buscar en Éxodo capítulo 34, versículo 7. ¿Qué es lo que habla la Biblia acerca de la propagación de la maldad y la violencia? ¿Cómo es que se propagó la violencia en este mundo? La Biblia habla acerca de ello y dice así. La palabra de Dios dice así: que guarde misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo es que se traspasó? Hemos conocido y hemos visto en esta semana de que, bueno, ¿por qué existen los trastornos y enfermedades mentales que nosotros hemos visto? ¿Por qué sufrimos? Porque la condición del pecado entró al mundo, ¿no? Al hombre, y por el pecado nosotros sufrimos, ¿ok? Pero ¿cómo es que esta circunstancia de la violencia llegó hasta nuestra generación? Porque se supone que nosotros en esta generación, teniendo mayor tecnología, teniendo quizás más aumento del conocimiento de la mente, más herramientas para poder ser, entre comillas, mejores personas, ¿por qué la sociedad, en vez de que disminuya
la violencia, tanto entre los padres, también en la sociedad, parece que está aumentando. Hoy, por ejemplo, en el tiempo de la Biblia, en el tiempo de Cristo, inclusive antes de Cristo, en antaño no había celulares, no había internet, no había psicólogos, no había clínicas de salud, etcétera. Podríamos decir, bueno, las familias se destruían porque no había consejeros familiares, los padres no sabían criar a sus hijos porque nadie los enseñaba. Pero hoy en día, en el pleno 2024, ¿por qué suceden estas cosas? Miren lo que la Biblia dice. La Biblia menciona aquí, primero, habla del pecado, la rebelión y el pecado. Cuando el ser humano se aleja de Dios, cuando el ser humano no está con Dios, obviamente, prácticamente, lo que le domina al ser humano y la mente es las cuestiones del pecado. ¿Está bien? Número 2, tristemente, lo que la Biblia está hablando aquí, está hablando de la iniquidad. ¿De quiénes? De los padres. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos. Usted va a encontrar esta circunstancia o esta frase, mejor dicho, esta fórmula en que pasan a heredarse las cosas, tanto buenas como negativas, de los padres ¿hacia quién? Hacia los hijos. Yo les hice un comentario que de repente nos pareció un poquito en broma cuando a veces venían a mí padres, cuando trabajaba en el colegio, eran padres de adolescentes, y ellos se quejaban y decían, oh, ¿por qué a mi hijo será así? ¿A quién habrá salido? ¿Por qué a mi hija se porta así? Yo le decía, bueno, tiene que salir a los padres, ¿a quién más va a salir, no? No puede salir a otra persona, a menos que sea del vecino, él puede ser de repente diferente. Si usted piensa que no es de usted, entonces ¿de quién más va a ser? Y prácticamente de manera irónica esta respuesta habla de lo que la Biblia dice. El resultado de lo que nosotros somos es por la crianza que tuvimos cuando éramos pequeños, y que tristemente las cosas malas que pasamos, y mira, ¿cuánto tiempo dura una cosa mala, una cosa pecaminosa, una cosa que trae iniquidad? ¿Cuánto tiempo? Tercera y cuarta generación. Eso quiere decir, mi querido amigo, si usted adquiere algún trastorno, alguna enfermedad, algún vicio, alguna cosa mala que usted tiene en su cuerpo, en su mente, hemos visto que algunas cosas se transfieren genéticamente. No va a morir con usted, va a traspasar hasta su hijo. Y no se queda con su hijo, sino con ¿quién más? A su nieto. Y bueno, sería que se quede ahí hasta su bisnieto. Esto debería hacernos reflexionar. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones en nuestra vida. Si es que papá nos enseñó de repente, nos disciplinó, como decía, ¿no? Con sangre entra el entendimiento. Con vara nosotros criamos, así debemos criar. Si papá nos enseñó así, nosotros, al conocer, al tener este conocimiento, al participar de este curso, al ver lo que la Biblia habla, nosotros debemos entender que debemos ser una línea en la que pueda detenerse esas malas costumbres. Pero no solamente hablo de disciplina o violencia, también pueden adquirirse de repente algunas adicciones erróneas. Yo les mencionaba, por si acaso, ¿no?, una estadística que decía, si es que un niño crece de un hogar divorciado, separado, tiene el 50% de posibilidades que también el día que forme su hogar, también se pueda divorciar. Pero a veces los seres humanos pareciera que no escuchamos, no entendemos y no vemos el futuro de lo que viene para con nosotros. Pero Dios gracias, querido amigo. Eso no quiere decir que usted debía condenarse y decir, bueno, estoy frito, no hay nada más que hacer por mí. Tampoco es para decir, mira a los padres, mira, por tu culpa soy así. No, sino que a Dios gracias usted está aprendiendo, está oyendo, para que usted pueda poner una pared, un límite, pueda cerrar este aspecto triste y poder conducirnos a otra circunstancia. Miren, la circunstancia que encontramos también en un pueblo.
¿Cuál era la situación del reino de Judá en el pueblo de Israel, ¿no? En las épocas del profeta Jeremías? ¿Quiénes eran los que daban o perpetuaban esta violencia? En el libro de Ezequiel capítulo 7 vamos a encontrar algunas circunstancias que nos habla. Dice así, 7:23, haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Mire qué terrible condición vivía el pueblo de Judá. Y el pueblo de Judá era el pueblo de Dios. La Biblia continúa diciendo en otro texto bíblico, también en Ezequiel 22, 6 y 7, dice, he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan de derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, y al huérfano y a la viuda despojaron de ti. El primer concepto que vimos nosotros en el libro de Éxodo, encontramos el concepto de los padres. Pero aquí vemos otro concepto más, un texto más quiero leer, que también está en Ezequiel, versículo 11. Cada uno hizo abominación con sus mujeres, su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó a ti, a su hermana, hija de su padre. ¿De dónde está hablando este concepto? Vemos aquí un concepto que no solamente también es de la familia, sino también de la sociedad. Y bueno, para eso no tengo que explicar mucho. Creo que cada uno de nosotros conoce que la sociedad en la que nosotros estamos viviendo es una sociedad que no trae ningún beneficio para poder criar hijos sanos, saludables. No hay, no existe. Pero ¿cuántos de nosotros quizás somos las personas que agarramos ese artefacto que tenemos aquí, un televisor, y lo prendemos y prácticamente llenamos o traemos todas las cosas de la sociedad negativas a veces a nuestro hogar? Y aquí viene una reflexión para los que quizás creemos en Dios, vamos a la iglesia o tenemos una religión. Usted puede ir a la iglesia, puede estar presente en la iglesia, pero usted va a la iglesia un solo día o 2 días. Bueno, si es que usted viene toda la semana, cuando hay semanas como esta, excelente. Pero aún así, casi todo el tiempo nosotros somos bombardeados por la sociedad. Y vemos de que normalmente nosotros tenemos problemas concernientes a la sociedad. La sociedad también, gracias al pecado, vive en esa condición terrible. Pero esta condición es por una cosa sencilla, a lo que yo quiero llegar. Usted ya conoce la condición de la sociedad, usted ya sabe y está reflexionando cómo fue criado, de dónde viene, pero hay una palabra interesante que aquí en esta pregunta la tenemos, la negligencia y el abandono. ¿Por qué no queremos redireccionar nuestra vida? Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. La Biblia dice así: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire qué interesante. Vamos a volver a leer. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué quiere decir esto? De nada sirve, mi querido amigo, que usted se muestre a la sociedad, a la gente de afuera, algo que de repente dentro de su casa no es. ¿Sabe cuántos? Y déjeme decir antes de mencionar esto, como les dije, la violencia está metido en todo ámbito y todo aspecto de la sociedad. En todo. Cuando digo todo, estoy hablando de todo. Religión, política. ¿Sabe cuántos líderes religiosos de nuestra iglesia y otras iglesias salen por violencia?
Y cuando a veces suceden estas cosas terribles, algunos por el Facebook, las redes sociales, se asombran y dicen, wow, pero no parecía. Porque esta enfermedad de la violencia muchas veces es una enfermedad que no se habla, no se dice. Al igual que los otros trastornos que nosotros hemos visto, yo quiero decirle lo mismo. Usted necesita buscar ayuda. No se quede callado. Y si usted conoce algún caso de violencia, de cualquiera de los tipos de violencia que hemos visto, estamos viendo hoy, usted denúncielo, háblelo. Mire lo que dice la Biblia. Las apariencias no sirven. Dice, inclusive aquí, Pablo hablando a Timoteo, le está mencionando, le dice, si alguien dentro de su casa, dentro de su entorno, le niega y a las otras personas le da, en otras palabras, ¿no? Tú puedes mostrar a las otras personas, darle el amor, hablar de Dios, decirle la misericordia, decirle del perdón, pero dentro de tu casa, dentro de tu familia, tú no perdonas. Eres peor que un incrédulo. ¿Saben? Hablando del perdón podríamos hablar mucho, extendernos mucho. Cuando alguien no quiere dar perdón también es un tipo de violencia. Violencia psicológica, emocional. ¿Sabe cuántos padres he visto que lloran porque tienen problemas con los hijos o ven que sus hijos están peleados, enojados? Terrible circunstancia. Que la Biblia menciona que nosotros debemos buscar la paz. No quiere decir que los que están en la iglesia o los que crean en Dios, como dije ayer y las otras noches, son perfectos. De paso, esto no sirve para apuntar y decir, mira, esta persona o este hombre o esta mujer o este joven está viviendo esta circunstancia, y lo apuntan y dicen, pero ¿cómo puede ser un cristiano así? ¿O cómo puede ser? No estamos hablando de eso. En nuestro entorno nosotros debemos ayudarnos. Debemos construir una sociedad diferente a la que ya el mundo nos ofrece, llena de pecado. ¿Y qué es lo más triste? Como hemos visto, al final de todo, ¿qué es lo que destruye la violencia? La Biblia habla un poquito acerca de eso. Salmo 22:11 dice así: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Y en el Salmo 22:14 al 15 continúa diciendo: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Sabe que la condición de la violencia trae muerte? No porque la persona agresora de la violencia lo va a matar. Miren, aquí en la revista hay un estudio interesante. ¿Qué consecuencias del abuso para el cerebro sobre la violencia? Hay personas que dicen, al final es mi vida, al final es mi cuerpo, al final es mi familia, al final es mi hijo, yo hago lo que quiero, al final es mi señora, al final etcétera, y yo hago lo que me entorno. No, hay dos tipos de consecuencias, tanto para el agresor que hace la violencia, pero más para el que recibe la violencia. Se ha habido un estudio, queridos amigos, de que los niños que son víctimas de cualquiera de estas dos violencias, o 4 violencias que hemos visto, pueden pasar hasta la juventud teniendo prácticamente enfermedades mentales muy serias, erosiones teloméricas. ¿Qué significa esto? Que se van muriendo algunas partes celulares de su cuerpo cerebral, de su capa cerebral. Mire, aquel niño, escuche bien, que sufre violencia,
dentro de su cerebro, lo digo porque fisiológicamente no sucede, porque usted lo ve crecer como un niño normal, pero dentro de su cerebro comienza a envejecerse más rápido. Lo voy haciendo más fácil. Niño que sufre violencia envejece su cerebro más rápido. Algunos confunden este envejecimiento cuando ya son grandecitos, son jóvenes, son de repente adolescentes o jóvenes, piensan, este niño es madurito. No, no es madurito, en algunos casos. En algunos casos es porque su cerebro ha envejecido, ha ido un paso más allá aceleradamente. ¿Qué quiere decir esto? Que así como ha envejecido su cerebro, más rápido también, ¿qué cosa va a llegar? La muerte. En otras palabras, un niño que sufre de violencia prácticamente está yendo más rápido hacia la muerte. Otros estudios en la Universidad de Harvard indican que cuando hay violencia, el hemisferio izquierdo del cerebro de los niños que sufrieron algún tipo de abuso, ¿no?, en su infancia, tiende a poder desarrollarse menos. Y usted sabe que el hemisferio izquierdo controla el derecho y el derecho controla lo demás. Interesante. Hay otro estudio acerca del hipocampo. El hipocampo es una parte pequeñita que está dentro del cerebro, la parte bajo del cerebro. Que aquellas personas, se hizo un estudio con personas que habían sufrido algunos tipos de violencia cuando eran pequeños. Dentro de ellos, ya sea físicos, sexuales, ellos eran diagnosticados ya con trastorno de estrés postraumático. A todos ellos se les hizo un estudio. ¿Y qué cosa se encontró? Que el hipocampo del lado izquierdo era 12% más pequeño que el derecho. Bueno sería, mi querido amigo, que las marcas físicas. Yo he encontrado y conversado con algunas personas que violentan físicamente a veces. Y piensan y dicen, pero al final la herida se va a sanar. O ahí la quemada de los dedos, o la herida, el moretón dado por el cinturón o por el palo, por lo que he utilizado, se cura, se sana, se restaura. Obviamente sí, porque nuestro cuerpo es maravilloso, pero el cerebro, al poder tener y recibir una violencia de cualquier tipo, recibe un trauma muy fuerte. Otro estudio más, para terminar, habla de que cuando una persona, un niño de manera especial, vive un momento de violencia, de cualquiera de los tipos de violencia, su cerebro bota muchas hormonas en ese momento porque genera mucho estrés. ¿Y qué cosa sucede? Bueno, en el callo cerebral, usted sabe que nuestro cerebro tiene dos partes, ¿no? Derecho y izquierdo. Y lo que une el cerebro derecho y izquierdo es un callo, ¿no? Así le llaman. Un pedazo de cuerpo grueso que une, y por ahí pasa toda la información. Cuando el niño está desarrollándose, su cerebro del niño está desarrollándose, no está completamente desarrollado y ve violencia, sufre violencia, ese callo cerebral se llena de hormonas y comienza a tener, como decirles, un shock eléctrico. ¿Y qué es lo que pasa? El estudio arrojó de que la mayor cantidad de personas que sufrieron violencia de niños son candidatos a poder tener epilepsia. Qué terribles consecuencias. Yo podría seguir aquí con los estudios que se han encontrado concerniente a la violencia. Pero tranquilo, usted está aquí para poder frenar esas circunstancias. Usted está aquí para voltear la página. ¿Y cómo lo va a hacer? Usted necesita encontrar una respuesta de parte de Dios, ir a Dios. El único que puede transformar nuestros pensamientos, nuestro ser, ¿quién es? Es Dios. Pero si alguien también tiene un trastorno que de repente lo está ya consumiendo y ya no lo puede controlar, no solamente busque a Dios, busque ayuda profesional.
Y yo quiero hablar para terminar esta noche. Nosotros no debemos fijarnos o apuntar o decir, mire, esta persona sufre de este trastorno, esa persona sufre de esta circunstancia, tiene este problema. Nosotros debemos ayudar. Como le estaba mencionando, tristemente, a veces pensamos que el diablo está ahí metido con solamente las pandemias, solamente con las guerras, solamente es ahí con que haya hambre. Queridos amigos, el diablo sabe que el único órgano por el cual Dios se comunica con el hombre es el cerebro, y él quiere destruir, si fuera posible, todos los cerebros. Para que tú me entiendas, es como si quisiera el diablo meter un virus a todos los celulares para que no haya una buena comunicación. Que cuando usted agarre su celular y llame a su vecino, llame a su amigo, llame a su familiar, usted le diga, es blanco, pero como pasa la información, llega a su celular, pero como está malogrado, llega negro. Entonces, si nuestro cerebro, que es el medio de comunicarnos con Dios, no está sano, por el pasado, por las circunstancias que estamos viviendo o hacemos, obviamente, si es que Dios nos dice, mira, tienes que hacer esto para que tengas paz, tienes que hacer esto para que tengas vida, tienes que hacer esto para que seas feliz. El Señor, su palabra, nos llena con el mensaje. El mensaje se transversa aquí en nuestro cerebro. Y solamente escuchamos una porción de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso esta noche yo quiero hacer una invitación especial, mis queridos amigos. Yo quiero hacer una invitación de compromiso. Mañana vamos a cerrar esto. Un pastor va a estar predicando aquí. Pero yo quiero hacer una invitación especial de compromiso. Esta invitación de compromiso tiene que ver solamente con usted. Aquí no depende mi persona, no depende el amigo que te trajo, no depende si el esposo, la pareja, no depende de la familia, depende de usted. Yo no conozco de usted su vida, yo no conozco si usted de repente ahorita me sonríe, parece que estuviera todo bien, pareciera que estuviera todo normal. De repente estoy hablando para un hijo que sabe que su papá o su familiar está presente, viene a la iglesia, le sonríe, lo abraza, pero quizás ha pasado algo triste y él tiene que soportar. Nadie sabe. Yo quiero decirte que Dios conoce, pero esta noche yo quiero hacer una invitación especial para que usted pueda hacer un compromiso para su propio bien, para su despertar, para que usted pueda ser liberado aquí de la esclavitud que hay en la mente, para que usted pueda dormir, para que sea feliz. Pero las llaves las tiene usted, para que busque primero a Dios y no se quede callado, sino que hable y busque ayuda. En esta noche podré orar por alguien que quiere esa libertad. En esta noche podré orar por alguno. Yo no quiero que me cuente ni quiero saber la circunstancia. Puede ser quizás muy dolorosa o puede ser aparentemente insignificante. No importa la circunstancia que sea. Pero Dios quiere ayudarlo. En esta noche yo puedo terminar haciendo una oración por usted. Si alguno quiere que oremos en esta noche, póngase de pie. Y vamos a abrir nuestro corazón a Dios. Y vamos a entregar nuestros sentimientos a Dios. Y vamos a buscar a Dios. No deje de lado tampoco la ayuda profesional. No se quede callado. No se quede en silencio. Busque para que Dios pueda ayudarlo y darle fuerzas para salir adelante. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, gracias porque estas noches hemos aprendido más con algunas definiciones, quizás un poco pequeñas, un poco simples. Pero lo que nos ha traído esta noche, bendición, es que cuando vemos en tu palabra las personas
que también padecían por algo similar como nosotros, los mismos sentimientos, las mismas circunstancias. Cuando vemos que la violencia es algo que viene desde atrás, no viene desde un momento específico del presente. Por culpa del pecado vivimos estas cosas, pero lo que nos alegra poder haber sabido en esta semana es saber que tu palabra nos dice que hay solución para ello. Y nos da solución para buscarte, nos da solución cuando nosotros abramos nuestra vida para ti y cuando busquemos, Señor, las personas que tú has puesto para que nos ayuden, que es la ayuda profesional. Acompáñanos esta noche, que el día sábado sea un día de alegría y festividad en este lugar y que tú dirijas nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.